El último tema que tenemos que ver, pues como les digo, ya es un tema que hemos manejado, que hemos realizado, pero que como que no lo hemos planteado como un tema en particular. Y se denomina pues lo que son las coordenadas de puntos. ¿Qué entendemos por una coordenada de punto? Es sencillamente es una pareja ordenada. Se le dice ordenada sencillamente porque primero trae un valor y luego el otro. O sea que hay una orden dentro de las parejas que llamamos XY. ¿Listo? Eso es lo que llamamos una coordenada. Es sencillamente una pareja ordenada que tiene un valor en X y tiene un valor en Y. O dicho de otra forma, tiene un valor en la variable independiente y un valor en la variable dependiente. ¿Ok? Eso es lo que significa. Las coordenadas de punto, pues gráficamente, pues corresponden precisamente al valor de un punto, es decir, a la coordenada que tiene un punto en particular. Entonces, gráficamente, podríamos hablar de que si yo tengo una línea, digamos esta línea, entonces una es, por ejemplo, este punto de acá, que si hay una sola, no, hay infinitas coordenadas. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene infinitos puntos. Entonces, esta coordenada para esa recta sería el punto 1, perdón, 2,1. Recuerden, primero el valor de X, luego el valor de Y. Entonces, aquí en el eje X está el valor 2, por lo tanto, en el punto primero está el valor 2 y luego el valor Y, que sería 1. Entonces, la coordenada de ese punto es 2,1. ¿Listo? Si yo tengo otra coordenada, esta sería, por ejemplo, otra coordenada, donde el valor de X es 4 y el valor de Y es 2. Entonces aquí aparece otra coordenada. Así podemos tomar infinitos puntos. ¿Listo? Por ejemplo, este punto de acá, que tiene la coordenada valor en X 0 y valor en Y 0. ¿Listo? Realmente nosotros vamos a tomar las coordenadas de punto de acuerdo a un determinado problema. Eso quiere decir que como la función lineal o la ecuación de la función lineal me está relacionando dos variables, entonces con ella vamos a poder predecir. Ojo, recuerden que esa es la función de la ecuación. ¿Para qué me sirve la ecuación? Para poder predecir el valor de una variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación que me dice que la temperatura, la temperatura en un calentador está por la ecuación 3,2 S o T mejor, más 10. Entonces, con esta ecuación, ¿qué es lo que yo puedo predecir? Pues puedo predecir la temperatura generada en un tiempo determinado, en un tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve la ecuación? Pues para poder pronosticar cuál va a ser la temperatura en un tiempo dado. Entonces, pues lógicamente, aquí se tiene que decir en qué unidades va a estar medida la temperatura y en qué unidades va a estar dado el tiempo. Entonces puede ser que la temperatura esté dada en minutos y, perdón, la temperatura en grados y el tiempo en minutos. Entonces, de esa forma, podemos predecir cuál va a ser la temperatura en un determinado tiempo. Pero también puedo predecir en cuánto tiempo voy a tener una determinada temperatura. ¿Ok? Entonces, para eso es que nos sirven las ecuaciones.
Las ecuaciones, ya saben, sirven para pronosticar. ¿Listo? Recuerden que el pronóstico es lo que yo puedo obtener sin necesidad de que se dé la situación. Es decir, que yo no necesariamente tengo que esperar a que pase un determinado tiempo para ver cuál fue la temperatura, sino que efectivamente yo puedo decir, vea, dentro de 5 minutos puedo esperar de que vaya a haber determinada temperatura. Entonces no tengo que esperar los 5 minutos, sino que con la ecuación ya puedo predecir cuál va a ser esa temperatura. ¿Sí está claro hasta ahí? Bueno, para poder obtener una coordenada de punto, entonces se requiere, lógica, lógicamente se requiere la ecuación. Yo debo tener la ecuación y una coordenada asociada. ¿A qué se refiere esa coordenada asociada? Sencillo, de que como la pareja, de que la coordenada de punto es un valor de X y valor de Y, los dos valores, pues yo de entrada debo conocer uno de los dos. Debo conocer o el valor de X o debo conocer el valor de Y. Alguno de los dos debo conocer. ¿Listo? Eso nos lleva a que cuando vamos a calcular coordenadas vamos a tener dos casos. El primer caso, o caso 1, como quieran escribirlo, cuando se conoce la variable independiente. Que ya saben que la variable independiente, pues es porque normalmente, no porque tenga que ser así, pero normalmente es lo que conocemos como la variable X. ¿Listo? Y lógicamente el caso 2, el segundo caso, cuando se conoce la variable dependiente, es decir, la que normalmente tomamos como la variable Y. ¿Ok? En el ejercicio anterior, en el ejercicio que yo planteé aquí como ejemplo, esto que yo planteé como ejemplo, no aparece ni la X ni la Y. Entonces, ¿cómo hago para reconocer cuál es X y cuál es Y? Pues lo fácil es encontrar cuál es la variable que está despejada. Esta variable que queda aquí solita antes del igual es lo que vamos a llamar como la variable dependiente, perdón, la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, esta la reconocemos sencillamente porque es la variable despejada. ¿Listo? Es la que aparece sola. Lógicamente, la variable independiente será la otra. ¿Ok? La que no está despejada. Para que seamos consistentes. No despejada. Para el caso de una función lineal, pues digamos que es muy simple. No solamente reconocer cuál es la despejada y cuál es o cuál es la dependiente y cuál es la independiente, sino que además es muy lógico el procedimiento para poder aplicar sea caso uno o caso 2. Es muy lógico, ¿sí? Para otro tipo de funciones ya, digamos que separar estos dos casos es fundamental porque de acuerdo a lo que tengamos que hacer, pues, o lo que tengamos que hallar, pues vamos a tener un procedimiento distinto. ¿Ok? Entonces, pues sí, sencillamente vamos a ver algunos ejemplos. Dice, la ecuación que permite
calcular las unidades producidas por una empresa unidades del producto que ustedes se imaginen. Vamos a poner botones. Botones es, entonces aquí U, que significará unidades, será igual a 1200 T más 800. ¿Ok? A ver, corrijo un poquito aquí que no parezca nada raro. Mil doscientos T más 800. Donde U es el número de unidades. Si se quiere el número de botones. Y T son las horas transcurridas durante el día. Y de una vez hacemos una aclaración cuando se trate de horas. La medición de las horas siempre se tiene que dar por un consecutivo, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a manejar las horas como el caso de la famosa hora militar, ¿no? Recuerden que la hora militar me dice, por ejemplo, que la 1 de la tarde Son es las 3. las 13 horas, ¿cierto? Eso es lo que significa 1 de la tarde. Lógicamente, con lo que nosotros llamamos 1 p.m. Las 2 p.m., ¿qué será? Pues 14 horas y así sucesivamente. ¿Sí está claro? Para que sepan, siempre que se trabaja con horas durante el día, se tiene que hacer de esa forma. O sea que en un texto me puede aparecer como, por ejemplo, para acá, calcular las unidades producidas a las 5 de la tarde. Entonces yo no puedo escribir como que T vale 5, sino que sería en ese caso las 17 horas. ¿Ok? 5 de la tarde es lo mismo que 17 horas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, entonces calcular, calcular dos puntos. Primero, las unidades que habrán a las 8 a.m. Y pregunta B, digamos que esta es la pregunta A, pregunta B. Entonces, la empresa tiene un pedido de, em, vamos a ponerle a eso, de 13.000 unidades. 13.000 unidades. Punto. ¿A qué hora
lo tendrá disponible. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre va a ser identificar cómo va a quedar armado el punto. El punto ya hemos dicho que tiene que tener un valor en X y tendrá un valor en Y. Para nosotros, ¿cuál va a ser el valor en X? El valor en X va a ser las horas. ¿Ok? Que en la ecuación la identificamos porque está representada con la letra P. Y Y va a ser las unidades. Que en la ecuación la estamos representando con la letra U. ¿Está claro? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Identificar cómo va a quedar armado nuestro punto. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dime. ¿Por qué pusiste T en X y U en Y? No se podría, digamos, al revés, ¿o no? Al contrario, no. Nunca se puede al contrario porque es que lo que yo les decía, la variable despejada, esta que es la variable despejada, ¿sí? Esta es nuestra variable despejada. Esta siempre va a ser la variable dependiente. Siempre va a ser nuestra variable dependiente. Y la variable que queda dentro de la ecuación, esta es nuestra variable independiente. Así de sencillo. Siempre va a quedar de esa forma. Ahora sí. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, ahora sí, pues hacemos el procedimiento. Siempre lo que vamos a tener que hacer es, para hallar la coordenada, siempre lo que vamos a hacer es reemplazar la variable conocida. Conocida. Y calcular. ¿Listo? Eso es lo que siempre vamos a hacer. Vamos a calcular nuestra variable, perdón, a reemplazar la variable conocida y a calcular. ¿Listo? De acuerdo a nuestro problema, entonces para la pregunta A, dice las unidades que habrán a las 8 a.m. Este es el valor conocido. ¿Ese valor son unidades o es tiempo? ¿Qué es? Tiempo. Es tiempo. Por lo tanto, lo que conocemos es que el tiempo vale 8. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al procedimiento, lo que me dice es que reemplace ese valor en la ecuación. Entonces tendríamos que las unidades van a ser iguales a 1200 multiplicado por 8 más 800. ¿Listo? ¿Y eso cuánto nos da? Pues ahí aplicamos calculadora, ¿no? 8 por 1200 daría 9600. 9600 más 800 creo que da 10400. ¿Listo? Vamos a verificar aquí. 1200 por 8 más 800. Efectivamente da 1400. O sea que a las 8 de la mañana tendrá 10.400 unidades. ¿Está claro? Sí, profe. Chicos, por favor,
Para las respuestas necesito que me coloquen los dos valores. O sea que no me pueden contestar sencillamente 10.400. La respuesta es completa. Entonces, respuesta a las 8 a.m. habrán 10.400 unidades. ¿Está claro? En la respuesta siempre tiene que ir los dos valores, tanto el valor de una variable como el valor de otra variable. ¿Por qué tiene que ser así? Porque dentro de la definición, miren que dice que una coordenada es una pareja, no es un solo valor, es una pareja de valores. ¿Está claro? Por eso tiene que ir tanto el valor de la variable independiente como el valor de la variable dependiente. ¿Ok? Para la segunda pregunta, dice, la empresa tiene un pedido de 13.000 unidades. Entonces, 13.000 unidades, ¿qué son? Pues precisamente el valor de U. O sea que U vale 13.000 y lo que tenemos que hallar, aquí lo que me pregunta es, ¿a qué hora? ¿Qué hora es precisamente el valor de T? ¿Cierto? Porque T está representando las horas. Entonces lo que nos toca hallar es la hora. Entonces significa que ahora en el procedimiento otra vez me dice reemplazar el valor de la variable y calcular. Entonces, si mi ecuación era U igual a 1200 menos, perdón, 1200T más 800, entonces ahora el valor que reemplazo es el valor de U, 13.000. Y esto será igual a 1200T más 800. Para este caso, para poder hallar el valor de esa T, pues lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces, el 800 pasaría a restar. Tendríamos 13.000 menos 800 y eso sería igual a 1200T. Resolvemos la resta. ¿Cuánto da 13.000 menos 800? ¿Cuánto da? 12.200. Y por último, el 1200 que está multiplicando lo traemos a dividir. 1200, perdón, 12.200. Profe, una pregunta. ¿Sí ven? ¿Qué signo es el que está al lado del 1300? Ahí Menos. después. Ok. ¿Te refieres aquí? ¿Aquí? No, arriba. En el de arriba, esto era un igual. Ah, Aquí ok. quedaba un igual. Vamos a escribir lo que se vea bien. Entonces, igual. Ahora sí. Y decíamos que por último, el 1200 lo traíamos a dividir. Y esto nos va a dar el valor de T. ¿Ok? ¿Cuánto daría eso? 10.1. 10,166666667. Correcto. 10,166. Bueno, ya en adelante son puros 6. Lo que pasa es que la calculadora les muestra un 7 al final porque hace un redondeo. ¿Ok? Eso significa que, ¿qué podríamos decir? Para ya soluciones prácticas. ¿A qué horas puedo decir que, recuerden que tengo que responder es lo que pregunta el problema?
El problema dice es a qué hora lo tendrá disponible, a qué hora podemos decir. A las 10. A las 10. Bueno, pero como aparece un poquito más de las 10, ¿qué puedo decir ahora? No hay necesidad de que redondee Entre a las las 11, 10. pero sí podemos decir que después de las 10 de la mañana, se tendrán, ¿cuántos botones? 13.000. Correcto, los 13.000 botones. Des en cuenta, otra vez, estoy colocando el valor de las dos variables. ¿Sí está claro? En situaciones más prácticas, pues uno convierte ese decimal, ese 1.6666, lo convierte ya como en minutos, como para saber más o menos, con tener más precisión. ¿Está claro? Sí. Preguntas. Existen problemas donde la variable asociada no aparece dentro del texto, sino que nosotros debemos interpretarla. ¿Ok? Nosotros debemos interpretar esta variable. Por ejemplo, pensemos en este mismo problema. ¿Qué pasa si me aparece una pregunta C y dice, ¿cuál será la producción? ¿Cuál será o cuántas unidades? ¿Sí? Escribámoslo así. ¿Cuántas unidades habrán, por ejemplo, al finalizar el día? Entonces, me están preguntando por el valor de U, ¿cierto? Porque U representa las unidades. Esto quiere decir que no conozco U. Significa que yo debo tener un valor de T. Ese valor de T yo lo debo tener. Pero ¿cuál debe ser ese valor? ¿Qué valor le asignamos a T para este caso? Porque des en cuenta que dentro del texto no aparece ningún valor de tiempo. Entonces, significa que nosotros debemos interpretar el tiempo que debemos dar. No escuché nada, Juan. ¿Estabas preguntando algo ahí? No, profe, no. Qué pena. Ok. Vuelvo y repito. Entonces, qué tiempo será el que yo tengo que dar? El día, o sea, al final del día. Ok. O sea, 4. Eso, como el tiempo, ¿cómo está medido en este problema? ¿Cómo estamos midiendo el tiempo? ¿En minutos, en segundos, en años? ¿En qué lo estamos midiendo? ¿En horas? En horas, correcto. Entonces, lo que yo tengo que interpretar es, bueno, al finalizar el día, ¿cuántas horas han pasado? 24. Claro. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser 24. Este es un problema donde nosotros, des en cuenta que a pesar de que no aparece el número, dentro del texto no aparece un número, nosotros tenemos que interpretar qué número debe ser. ¿Ok? Otro ejemplo, si a mí me dijeran que el tiempo está medido en meses y me estuviera diciendo que al final del año, entonces, ¿cuántos meses tiene el año? 12. 12. Entonces, sí se dan cuenta que uno tiene que interpretar los valores por el mismo, digamos que por el mismo contexto del problema. Por eso es que es importante que cuando nosotros tengamos el enunciado,
por ejemplo, aquí me esté indicando cómo se mide cada una de las variables. Aquí me dice, por ejemplo, des en cuenta que T son las horas durante el día.